Dios continúe bendiciendo a todo aquel que sigue esforzándose a hacer la voluntad de Dios. Hoy culminamos con el tema aceite. Hoy es nuestra última clase del mes de junio sobre aceite, pero hoy estaremos hablando con el enfoque a que la desobediencia te vacía, te hace perder la unción. Y como bien ya todos sabemos en esta iglesia y como compartimos, que el versículo base de cada tema lo tocamos o lo estudiamos, siempre viene siendo la última clase, ¿verdad? El último domingo del mes, que no comenzamos con el versículo que sale en la imagen al principio de la clase, sino más bien cerramos con él. Y el versículo base es el Salmo 23, versículo 5, pero la parte que nosotros vamos a desglosar, enfocarnos más, es lo último que expresa el salmista cuando dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y una de las cosas que nosotros debemos considerar, cómo es que se está refiriendo el salmista aquí hacia Dios, cómo le está hablando, porque lo que está declarando ahí no se está refiriendo a Dios como muchas veces nosotros, que nos acercamos a Dios como médico porque queremos su sanidad, nos acercamos a Dios como juez porque deseamos que nos haga justicia, nos acercamos a Dios como abogado porque queremos que nos defienda, pero en este momento Él se está expresando hacia Él como el pastor, porque sabemos que el Salmo 23 comienza declarando: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así que vemos aquí que la comunicación que hay del salmista hacia Dios es como pastor, y le dice y lo reconoce: tú unges mi cabeza con aceite. Y cuando expresa mi copa está rebosando, en cuanto a copa es mi vida, está llena, está derramándose de esa abundancia de aceite que tú has puesto sobre mí. Algo que nosotros debemos saber, uniendo todas las enseñanzas que hemos cubierto desde el inicio, es que Dios desea que mantengamos abundancia de la unción, porque sabemos que el aceite representa unción, llenura, provisión, y provisión es que estás equipado. Así que Dios desea que te mantengas lleno, que te mantengas equipado. ¿Ok? Pero no todos apreciamos, respetamos esa llenura cuando la recibimos de parte de Dios. Otros no la guardan. Cuando la reciben, no la cuidan. Entonces, si pensamos la unción que Dios derrama sobre nosotros, ¿por qué debemos cuidarla y guardarla? Entonces, si pensamos, ¿de quién debemos cuidarla y guardarla? Primeramente de nosotros mismos, de nuestra desobediencia, de nuestro pecado. Y esto es algo impactante, porque imagínate que Dios te entrega algo y te dice: tú mismo vienes a ser tu propia amenaza a lo que yo te entrego. Y eso debe de impactarte, porque Dios te confía algo, pero tú mismo eres el responsable de echarlo a perder o de sabotear esa unción y esa llenura en tu vida. Así que no es el diablo, no son los demonios, sino que usted mismo es la amenaza a eso que Dios le entrega. Y tenemos que tener mucho cuidado, recordando que Pablo le ministra a Timoteo diciéndole: ten cuidado de ti mismo. Y eso es impresionante, porque no le dice, como muchas veces nosotros ministramos y decimos: tengamos cuidado por el diablo que anda como león rugiente, pero eso no es lo que él le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de la enseñanza, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Podemos echar a perder lo que Dios nos entrega. Así que debemos de tener eso consciente y no olvidarlo. Y lo que nos lleva a nosotros a perder la unción o lo que te vacía es la desobediencia. Y vamos a estar considerando Primera de Samuel, capítulo 10, el versículo 1. Luego vamos a estar dando lectura al versículo 9 y 10, que lee de la siguiente manera. Dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. En esta lectura estamos hablando cuando el profeta Samuel
unge por primera vez a Saúl como rey de Israel. Luego, para el que desee, ¿verdad?, puede leer el capítulo para comprender y unir todo lo que está ocurriendo, pero nosotros, ¿verdad?, estamos tocando estos versículos para seguir avanzando con el tema. Pero algo importante aquí que debemos nosotros recordar, como llevamos los domingos pasados estudiando, la preparación que debemos tener antes de recibir esa llenura y esa unción, ese aceite. Y vemos aquí que cuando ungen a Saúl, dice que al él darle la espalda a Samuel, al apartarse de él, dice que Dios muda su corazón. Eso es algo muy importante, él fue ungido, ¿ok? Pero dice que para tú poder recibir la unción, la llenura de Dios, tienes que estar como, tienes que haber sido procesado, trabajado por Dios, tienes que estar apto para recibirlo, tiene que haber un cambio, porque tú no vas a recibir la llenura del Espíritu Santo permaneciendo en pecado, permaneciendo siendo una persona carnal, ¿entiende? Hay un cambio que Dios hace, dice muda su corazón, y es algo importante que hable sobre el corazón y no dice que cambió su vida, cambió su mente, cambió su pensamiento, sino el corazón. Y es importante que lo recordemos y podamos unirlo, porque en el libro de Jeremías se dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y es perverso, ¿ok? Luego también podemos recordar la enseñanza que nos trae Cristo diciendo que todo lo malo, todo lo que daña al hombre sale del corazón. Y qué bueno ver cómo Dios intercede y muda este corazón. Y luego entonces vemos en el versículo 10 cuando dice, cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Así que antes de ser lleno del Espíritu de Dios, fue mudado su corazón. Hubo un cambio, hubo una transformación. No podemos olvidar esos pasos que son muy importantes. Y Primera de Samuel capítulo 15, vamos a estar leyendo primero el versículo 1, luego el versículo 10 y 11. Que leen de la siguiente manera, dice, después Samuel dijo a Saúl, esto es, después de tiempo, ha pasado tiempo, ¿ok? Esto no fue inmediatamente. Y aquí, luego de él haber sido ungido, ¿verdad?, para la labor, para ser rey, es que entonces acontece esta situación. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Vamos a continuar leyendo el versículo 16 y 19, luego el versículo 22 y 23. Luego seguimos al versículo 26 y culminamos con el versículo 28 y 29. Dice el 16, vamos a terminar, el 11, dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel,
y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Damos gracias a Dios por esta palabra, por su enseñanza. Miren aquí lo que ocurre. Y recuerden que esto lo habíamos mencionado antes. Ya Saúl había sido ungido, ya había sido lleno del Espíritu de Dios, ya estaba equipado, ya tenía esa provisión de parte de Dios. Pero recuerden que ya se había enseñado que la unción no bloquea la carne. La unción de Dios no va a prevenir que tú hagas lo malo ante los ojos de Dios. Lo que puede prevenir que tú hagas algo mal es el conocimiento que se te da, la palabra de Dios, el tú recordarla, el saber, ¿ok? Y lo interesante de esto es, mire cómo vuelve y les recuerda a Samuel cuando viene a hablarle de parte de Dios, le dice: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Vuelve y les recuerda, como habíamos estudiado, cuando Dios unge es que te estás separando para Él. Tú ya eres de Dios, eres su propiedad, y cuando Él te equipa, te separa, es para que tú hagas el trabajo, no el trabajo que tú quieres inventar, no el trabajo que tú quieras hacer, porque es que Él te separó y Él ya tiene un trabajo específico para ti, tiene órdenes para ti, tiene reglas, tiene instrucciones, al igual como leímos que las recibió Samuel. Así que cuando nosotros somos separados no es para yo hacer como yo quiera, cuando yo quiera, como yo quiera, porque no, ya no te riges tú, te rige Dios. Él fue el que te llamó, Él fue el que te equipó. Así que estamos separados para hacer lo que Él quiera, como Él quiera. Pero vemos que Él vuelve y le recuerda y le dice: fue Jehová el que me envió para que te ungiese. O sea, tú fuiste separado para Él y por Él. Y por eso le dice: está atento a las palabras de tu jefe, porque las palabras que Samuel traía no eran de él, era de parte de Dios. ¿Y qué pasa? Vemos cómo Dios le revela al profeta la queja y le dice: me pesa haber puesto a Saúl por rey, porque se ha vuelto en pos de mí. Aquí podemos ver cómo Dios toma muy en serio el que nosotros sigamos sus instrucciones. A Dios sí le importa que tú le escuches y que tú le hagas caso. Pero otro punto aquí importante que nosotros debemos de reconocer en toda esta lectura, como les estoy diciendo, cuando somos ungidos, nosotros podemos ignorar las instrucciones que Dios nos ha dado y lo que nos ministra. Saúl estaba ungido, pero quiso ignorar, como muchos que ignoran lo que Dios quiere que hagan. Dios da instrucciones, Dios ministra. Dios da instrucciones claras como nos ha dado a nosotros. Nosotros tenemos en la palabra de Dios lo que Dios espera de nosotros. Está claro de cómo debemos vivir para Dios, qué estilo de vida, pensamiento y palabra nosotros debemos tener, porque está en la escritura, ¿ok? Vemos lo específico que es Jehová cuando el profeta le comienza a recordar diciéndole en el versículo 17, en el versículo 18: y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabe. Para aquel que quiera leer el capítulo completo, aquí Dios es específico y le dice: mata a mujeres, mata a los niños de pecho, mata a los ancianos, mata a los niños. Dios quería que los limpiara, que los destruyera a todos, pero Él no hizo caso. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado para cuando recibimos instrucciones de parte de Dios. Hay veces que nosotros pensamos: no, yo no puedo hacer eso. Cuando viene a tu vida que tienes que romper con relaciones, hacer cambios drásticos, nos ponemos a pensar y decimos: no, porque es que eso daña, eso no está bien, pero no está bien para ti. Pero cuando Jehová da una orden, nosotros estamos llamados a obedecer, ¿ok? Y vemos cómo Saúl no quiso obedecer al mandato y a la misión que Dios le dio, tal y como le dijo. Debemos de nosotros tener cuidado, ¿ok? Todo el que desobedece a Dios está en contra de Él. ¿Y por qué lo decimos de esta manera? Porque hay veces personas que Dios les habla y no hacen caso, o no lo creen, o no hacen los cambios rápido, no atienden el pecado inmediatamente y no sienten que le están fallando a Dios, como que simplemente no lo voy a hacer y se acabó. Dios me habló, o si no pensamos que ni es Dios, es el pastor o es el maestro y no hacemos caso. Pero tenga esto claro, el que desobedece a Dios está en su contra.
¿Y por qué se expresa de esa manera? Porque Dios mismo así lo dice, ¿ok? Así mismo Dios lo toma. En Primera de Samuel capítulo 15, versículo 11, Dios le dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, está en mi contra, y no ha cumplido mis palabras. A Dios sí le importa, como les decía, que cumplamos con Él, que cumplamos con su palabra, que hagamos caso a lo que nos administra y nos habla. A tal punto le importa que el tú ignorarlo provoca que Él se separe de ti. Y a veces no lo vemos así de drástico o así de fuerte, porque hay veces que nosotros no queremos romper con cosas que a Dios no le agradan en nuestra vida. Tenemos miedo de perder cosas, pero el tú no hacerle caso a Dios, estás poniendo en juego tu relación y cercanía con Él. Pues como le dije, el que tú quieras ignorar a Dios, el que tú quieras ser desobediente a Dios, provoca que Dios se separe de ti. Y por eso vemos que en 1 Samuel capítulo 15 versículo 22, Samuel le cuestiona a Saúl, le dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? Vamos a traer esto a nuestra vida actual, ¿ok? Porque ya nosotros no practicamos lo que se practicaba allá, ¿verdad? Que ellos ofrecían sacrificios por expiación de los pecados. Ya eso no se hace. Así vamos a ver cuál es la aplicación de hoy día, cómo podemos llevarlo a nuestro momento y nuestro tiempo. Cuando habla de holocaustos y víctimas, les podemos traerlo hoy día. Se complace Dios en que tú estés separado siempre en oración, lectura, estudio, ayuno y vigilia. A eso es a lo que se refiere en holocaustos y víctimas, ese tipo de sacrificios, ¿ok? Porque cuesta sacar tiempo de oración, cuesta sacar tiempo de estudio, cuesta dejar de comer para ayunar, cuesta, ¿ok? Dejar el descanso y desvelarnos en vigilia. Eso es un sacrificio. Pero entonces Samuel pregunta: ¿se agrada a Dios? ¿Se complace Dios en que tú estés esforzándote tanto en esas cosas como en que le obedezcas? Porque hay mucha gente que ora, ayuna, vigilia, ¿ok? Pero son desobedientes. Y de nada vale que tú estés orando, leyendo y estudiando, ayunando, vigilando y seas una persona que desobedece. Y por eso Samuel dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, ¿ok? No estamos quitando crédito. No estoy diciendo que debe dejarse de ayunar, de vigilar, de orar y de leer y estudiar. No, hágalo. Pero acompañe ese sacrificio con obediencia, porque si tú desobedeces mientras oras, vigilas y ayunas, entonces es en vano, ¿ok? Dios se complace más en que se obedezca a su palabra, no tanto en el sacrificio, ¿ok? Su sacrificio sin obediencia es vano. Acompaña tu sacrificio con obediencia, ¿ok? Y por eso dice que también es importante para Dios el prestar atención, que la grosura de los carneros. Hay que prestar atención cuando Dios habla, cuando Dios ministra. No podemos ser ligeros en que: ay, Dios me habló y ya se acabó, se me olvidó, o no le hice mucho caso, o no lo tomé muy en serio. Hay que tomarlo en serio. Toda enseñanza y toda palabra hay que recibirla tal y como es. Ahora, vamos a considerar a David desde el momento que su copa, ¿ok? Que es su vida, recibe el aceite de la unción de Dios. Y eso lo vemos en 1 Samuel capítulo 16, vamos a estar leyendo el versículo 13 al 15. Y dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Versículo 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Y esto es bien interesante porque vemos el cambio. Reposa el Espíritu de Jehová sobre David. Entonces dice que se aparta de Saúl. La importancia de que muchas personas no consideran esto, de cómo dañas tu relación con Dios por desobedecer e ignorar lo que pensamos que no. Nada pasa, no está ocurriendo nada. Pero el desobedecer no nos deja en nada, como muchos piensan. Nada pasó, pues si yo no hago caso, nada está pasando, nada pasó, todo lo siento bien, todo corre normal y nada va a pasar entre yo y Dios, todo sigue bien. Eso piensan mucho, pero eso es un pensamiento mentiroso e incorrecto, porque quizás tú no disiernes nada
terrenalmente, carnalmente, pero en el mundo espiritual sí se desatan las leyes que hay allá. Y tú me dices, ¿pero y qué leyes? Pues simple y sencillo. ¿Qué vida, qué alma le pertenece al diablo y cuáles son de Dios? ¿Ok? Porque como el problema de desobediencia te lo buscas con Dios, porque a veces pensamos que no me estoy buscando ningún problema cuando no hago caso, pero sí, el problema de desobedecer te lo buscas con Dios. Él mismo se encarga de darte según cómo obras, cómo decide. Si nosotros no estamos dispuestos, si usted no está dispuesto día tras día a agradar, a complacer a Dios con lo que es bueno, con lo que Él te enseñó, van a haber consecuencias, ¿ok? Decisiones que se toman en el cielo que después se ven terrenalmente, ¿ok? El creyente no depende de lo que se ve, porque cuando ya lo vemos, ya es muy tarde, ya hace meses eso era así espiritualmente, ¿ok? A veces pensamos nada está pasando, sí, terrenalmente, pero en los aires se desata. Jueces capítulo 16, versículo 20 dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó, él de su sueño se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y como digo, esta es una historia, ¿verdad? Para aquel que no la conoce puede regresar y leer el capítulo completo, pero aquí estamos hablando de Sansón, ¿verdad? Y tal y como leímos ahí, así están muchas personas pensando, Dios cuida de mí, no importa qué, y eso es mentira, ¿ok? Miren cómo podemos verlo en la vida de estos dos hombres. Sansón lo dijo, igual esta vez saldré como las otras, y muchas personas desobedientes que están en el pecado y no quieren corregirse y no quieren sacar lo que deben sacar, no quieren avanzar de arreglar su vida, siguen pensando, no importa, Dios sigue cuidando de mí, esto va a seguir bien. Muchos piensan, cuando yo clame a Dios, ahí Él va a estar para librarme, pero pensemos, ¿cómo es que tú quieres que Dios actúe por ti cuando tú has provocado la separación de Dios con tu vida? ¿Ok? Tu desobediencia, el no hacer como Dios quiere, te separa de Dios, porque tú le estás llevando la contraria. Y piensa, con alguien que no tienes una buena relación, porque no obedeces, ¿cómo es que tú quieres que Él actúe por ti? ¿Ok? Porque lo sorprendente de la lectura es que dice de Sansón, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y eso es lo más sorprendente de esta lectura, porque hay cristianos desobedientes que no asimilan cuando ya Dios no está ahí. Ellos no se dan cuenta, no reaccionan. Imaginen, en el estado carnal que están, que no distinguen, no pueden darse cuenta que donde no hay obediencia, Dios no está. Es así de simple. ¿Cómo usted piensa que Dios está con usted cuando usted no está obedeciendo? Por favor, ¿dónde usted puede ver que eso está bien o que puede unirse? No, si usted no obedece a Dios, está en contra de lo que Él le pide, ¿ok? No está de acuerdo con Él, no anda con Él, ¿ok? Pero se piensan que a Dios se le puede no hacer caso y todo quedará bien con Él. Como que Dios no se disgusta, Dios no se enoja de aquellos que no le hacen caso, que lo ignoran y que se levantan en su contra, porque ponen que lo que ellos quieren y dicen va sobre lo que Dios está pidiendo y estableciendo. En otras palabras, esas personas dicen, no Señor, eso no, tú estás queriendo que yo haga cambio en mi vida, en mi casa, no Jehová, eso yo no lo voy a hacer, lo que tú dices no va lo que yo digo y como yo quiero, ¿ok? Así vemos a muchas personas actuando de esta manera como la Biblia misma refleja en estos relatos, ¿ok? Primera de Corintios capítulo 6 versículo 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no existen dos planes, ya no es lo que tú quieres versus lo que Dios quiere. No, cuando te unes al Señor te haces completamente dependiente de Él porque confías en Él, pero hay personas que pelean con esto. No, yo no quiero hacer lo que Dios dice. Pues simple y sencillo, si tú no quieres hacer como Dios te pide o como Él te quiere guiar o lo que Él quiere sacar, lo que Él quiere añadir, simplemente es porque tú no confías en Él plenamente, ¿ok? Y el que quieran seguir planificando y diseñando, porque hay gente que quiere seguir diseñando y planificando ellos mismos de cómo es que ellos van a llegar al cielo, porque todo aquel que no camina este evangelio como Dios diseñó, ellos mismos tienen otra manera de llegar, ¿ok? Porque muchos están haciendo como mejor les parece. Y lo triste de esto es que están 100% seguros que entrarán al reino de los cielos
a su manera. Y eso es mentira. Aquí, la vestidura de lino fino es por las acciones justas, por la obediencia a Dios, no por la obediencia a la carne. Vamos a estar considerando Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 y versículo 8. Dice la palabra: gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Con eso vemos por qué es que es muy importante que nosotros andemos en obediencia, porque dice que a la esposa, que es la iglesia, se está que preparando, se ha preparado. ¿Y de qué manera se prepara? Mira la vestidura con acciones justas, obediencia, para que esa vestidura sea como limpia y resplandeciente. Mateo capítulo 22, versículo 11 al 13 dice: y entró el rey para ver a los convidados, a los invitados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle las tinieblas afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso es que tú no puedes pensar y diseñarte que tú vas a entrar al reino de los cielos como tú creas y como tú piensas. Y tú dices: bueno, en algunas cosas yo hago caso, pero en otras no. Así no se va a entrar. ¿Ok? Nosotros tenemos que ser obedientes a Dios, y a nosotros se nos ha dado el Espíritu Santo para ser capaces con el dominio propio, para poder agradarle y complacerle. Pero tenemos que saber que el desobediente, el orgulloso, el que es sabio en su propia opinión como Saúl y Sansón, pierden primeramente la comunión con Dios. Lo segundo, el Espíritu Santo se aparta de ellos y termina desechado. Así que cuídate, no te confíes, ¿ok? La unción no bloquea la carne. Mantengamos la llenura en obediencia, y si fallamos, arrepintámonos sin volver a repetir la ofensa. Eso es muy importante. Como vemos en la vida de David, David mató a Urías para quedarse con esa mujer, pero ¿cuántas veces hizo eso? Solamente una, porque cuando él comprendía y se arrepentía, no volvía a repetir el mismo error. Así que, hermanos, cuidémonos, obedezcamos a Dios y dejemos de estar nosotros pensando que vamos a entrar al reino de los cielos viviendo y haciendo como nosotros pensamos o nos guste, porque así no será.